Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta y pues bueno, con esta nota que no sé si nos deba llenar de optimismo o la debemos de tomar como un sarcasmo, como una burla, ¿no? Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, reveló que el entorno macroeconómico del país es sano y enfatizó que lo peor de la crisis ya pasó. Dijo que la banca juega un papel preponderante en el crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, aseguró que no se ha desarrollado a plenitud en la última década. De 1997 a 2012, el crédito al sector privado se ubicó en 20.8% del Producto Interno Bruto y el crecimiento de la economía solo alcanzó el 3%. El sistema financiero mexicano es uno de los más sólidos en términos de colocación y nivel de riesgo al cierre del 2012, y el índice de capitalización fue de 16%, y de cada 100 créditos, solo 2.5 cae en cartera vencida. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público mantuvo una postura a favor de la banca de desarrollo y apoyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del país a través de las pymes. En días pasados mencionó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció créditos a través de la banca de desarrollo hasta por $1 billón, y reveló que en lo que va del año ya se colocó poco más del 50% del monto otorgado. Y pues bueno, dice que en este caso queremos acercar a nuestros más de 50,000 micros, pequeños y medianos industriales a una fuente de financiamiento competitivo. Esta cantidad sería equivalente al 7.5 del billón que el gobierno ofreció a la banca de desarrollo, lo que ocuparía medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínese usted, no, pues ¿en qué país estamos viviendo? Pues porque Aportela debe estar viviendo en un país que no es México, ¿verdad? Yo no sé si el ambiente, las condiciones o el entorno que rodea a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les haga generar una visión muy distinta a la del ciudadano común, a la del resto de los millones de mexicanos que vivimos en este país, porque igual me recuerda lo que en algún momento dijo el hoy senador Ernesto Cordero, ¿no? Que una familia en México podía vivir con 6,000 pesos. Pues bueno, a similitud, comparando una declaración con otra, pues parece que en Hacienda, los funcionarios de Hacienda, pues viven en... Sí. Es por la danza de millones que los políticos han estado... No, o de lo que ven, o sea, sí, como sí, ellos lo ven dentro de una perspectiva global, como hablan ellos, ¿no? En macro, no hablan en micro, ¿no? Entonces, pues es distinto, yo creo, ¿no? No, pero además tienen razón. Mira, la banca en general, en primera yo creo que en un 90% no es banca mexicana, es banca extranjera. Bancomer, Santander y todos, HSBC, son bancos que no son mexicanos. Y si hablamos de esta banca, es una banca fortalecida. Mira cuántos tarjetas de crédito están todos los días caminando en el cobro, cuánto de dinero está recuperando el banco. Es una banca fuerte. Es una banca fuerte si hablamos de la banca. De eso no tengo duda, de eso no tengo duda. Pero de eso a que tengamos una economía, una macroeconomía, pues que ya haya rebasado los puntos de crisis como en Estados Unidos, como está pasando Brasil, pues la verdad es que me queda mucha duda, porque en materia económica lo que se ve no se juzga. Si fuera un país próspero en el que ya se hubiera superado la crisis, se pudiera ver, hubieran empleos, la gente estuviera feliz, no hubieran tantos problemas de carácter social, pero bueno, ¿cuáles son sus parámetros para decir que ya superamos la crisis, no? Y no tengo duda que la banca en nuestro país está fuerte, está consolidada, que le ha dado sustento precisamente a esa gran mayoría de bancos que no son propiamente mexicanos. La gran mayoría tiene una influencia europea, concretamente
pues los que tienen intereses con Europa, con España concretamente, y pues bueno, ante la crisis de España, de no ser por lo que registra en términos de movimiento la banca mexicana, pues estos también estuvieran en plena crisis, pero claro. México ha sido un sustento importante para todos esos bancos españoles, llámese Santander, BBV, los que de alguna manera tienen pues ese vínculo con la banca española, y ante la crisis europea, pues bueno, México ha demostrado que ha respondido con argumentos sólidos para mantenerlos. Desafortunadamente, esto, como dices, Jorge Enrique, comparándolo con la economía brasileña, yo no quiero ser tan severo en cuestionar a priori a la política que implementó en su momento Luis Ignacio Lula. Habría que ver también la parte esta que tanto ruido ha generado en Brasil, como la construcción de los megadesarrollos deportivos con miras al Mundial de Fútbol, a las Olimpiadas que también se habrán de dar, y que pues bueno, esto ya alguien comentaba por ahí, ¿no? Le está sucediendo a los brasileños el modelo que imperó 40 años después en México, después de las Olimpiadas, ¿no? Del 68, así es, con la cuestión de la tenencia vehicular. Lo que te iba a decir, ¿no? Nosotros tuvimos que pagar durante 40 años los gastos de las Olimpiadas de 1968, y ahora pues seguimos pagando. Pues bueno, yo creo que esa es la aflicción en este momento de los brasileños, de no querer verse afectados en términos de su economía del día a día, por tan solo generar un espectáculo que pues habría que preguntar a cuántos beneficia, ¿no? Porque sí se dice, genera una enorme derrama económica el llevar a cabo este tipo de eventos tan importantes a nivel mundial. Sí, ¿para quiénes? Pero fíjate, cuando lo organizan, cuando lo organizan otros países, deja una gran derrama económica, es un gran negocio. Por eso se pelea la organización de los mundiales, de las Olimpiadas, ¿verdad? Porque pero ¿hasta dónde baja? Bueno, no sé, en un país estás terrible, hablando que se ha sido en crisis económica, ¿verdad? Organizar una Olimpiada es una tontería, organizar un mundial de fútbol es una tontería, porque la inversión que se requiere es demasiado alta. Pero hablando de economías ficciones como la que tú estás diciendo en nuestro país, en México vivimos una economía ficción. Por un lado, espejo, ¿no? Por un lado, el subsecretario de Hacienda, ¿verdad?, dice que las cosas están a todo dar, porque no quiero emplear otra palabra, que las cosas están a todo dar. Nosotros preguntaríamos, ¿a todo dar o muy bien para quiénes? Porque para el sector grueso de la población, ¿verdad?, donde realmente hay hambre, donde realmente no hay trabajo, donde realmente hay una crisis, donde se vive de milagro, ¿verdad?, ese es otro mundo, ese mundo que no conocen ellos. Pero aquí hay un dato nada más para refutarle lo que este idiota dice. Mira, México registra un déficit comercial de 1.103 millones de dólares nada más en el mes de mayo. Un déficit comercial de 1.103 millones de dólares únicamente en el mes de mayo, medido en datos desestacionalizados. Esta cifra es superior a la registrada en el mes de abril. O sea que en este año, ¿verdad?, llevamos un déficit comercial de muchos miles de millones de dólares. No, pero además estamos aquí en Tuxtla, por ejemplo, viendo que todos los días se cierran negocios, pequeños negocios, que son los que buscan beneficiar este financiamiento de micronegocios, de pymes, pues esos están empezando a cerrar. Hoy en la mañana platicaba con un empresario de papelería, de útiles de oficina y todo esto, y me decía que si antes vendía 100 pesos al día, ahora vende 40 y está pensando seriamente en cerrar su negocio. Otro amigo de él que se dedicaba al negocio de la ropa, guayaberas y todo, pues ya cerró. Yo creo que no vaya a ser negocio de las Sabineras. Yo le pregunté si eran de las guayaberas de Sabines. No, dice, las otras guayaberas pues ya cerró porque llegó un momento en que ya no vendía absolutamente nada al día. O sea, no podemos hablar de que la situación crítica de la economía nacional ya está superada cuando los negocios se siguen cerrando. No, y además contrasta esta declaración con otro hecho que es parte de la realidad diaria
vivimos, en nuestro entorno. Y saco a colación también lo que mencionamos hace un momento al principio de esta emisión, la declaración del rector de la UNAM, José Narro Robles, que señaló que es necesaria la apertura de más espacios educativos para revertir la situación del 24.7% de los jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan, ya que no hacerlo lo vamos a lamentar. La solución es relativamente sencilla, compleja en la instrumentación, se requieren más recursos para abrir más espacios, pero el país lo necesita o nos vamos a arrepentir muy gravemente en muy pocos años si no se hace, dice el rector de la UNAM. Luego de que se diera a conocer que entre los países de la OCDE, México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan, solo debajo de Turquía e Israel, Narro Robles dijo que más allá de la polémica y discrepancia por el lugar, el problema existe, es real y es muy serio. Y pues bueno, esto es parte de lo que mencionamos, así es como se refleja que las condiciones económicas del país van mejorando, cuando vemos que en México existe este fantasma, este fenómeno de los ninis, y que peor aún, estas mismas estadísticas de la OCDE reflejan que para el caso de los jóvenes de nuestro país, hay un alto porcentaje de jóvenes que teniendo estudios de nivel primaria no consiguen empleo, que quizá podría ser un argumento válido. Jóvenes que entre nivel secundaria y preparatoria también es muy alto, no consiguen empleo, prácticamente un 40%. Pero además hay un alto índice que es todavía mayor a lo que ya mencionaba, es casi el 48% de aquellos jóvenes que ya contando con estudios profesionales no cuentan con un empleo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es la realidad? El que los jóvenes digan, tenga o no tenga un estudio, ya sea a nivel básico, medio, profesional, pues no tengo empleo. No, pues hay una medida simplemente. El día que en Chiapas se anuncia el fin del decreto de austeridad, significa que ya dimos el salto de la crisis económica. En México, el día que ya no tengamos 2.4 millones mínimamente de jóvenes jefes de familia desempleados, es que ya dimos el salto. Pero pues no tenemos esas estadísticas, entonces pues no hemos superado absolutamente nada, ¿verdad? Dice el rector Narro que acerca del empleo, debe de haber una mayor interacción con las universidades, los sectores productivos, sector público, privado y social, en particular con empresarios e industriales para la inserción de los estudiantes en el mercado laboral. Yo me pregunto, es una falacia, relacionado conforme a la cadena que tú mencionabas, si no hay fuentes de empleo, ¿dónde van a trabajar? No, es una falacia pensar si que los empresarios micro, mediano están cerrando. Es una fantasía pensar que el sector privado va a resolver el problema del empleo en México, porque el mejor patrón que hay en la nación, el empleador, es el más importante empleador es el Estado. Sí, pero el Estado está dejándole a la iniciativa privada. No, pero no va a tener capacidad nunca. Por eso, que tenga o no tenga capacidad, no sé. Pero el hecho, ¿verdad?, de que el gobierno le esté dando esa responsabilidad a la iniciativa privada de crear ese millón de empleos, ¿verdad?, que hace falta, eso la verdad no se va a poder lograr nunca, porque el mismo gobierno no está dando las facilidades. Si hubiera, como en otros países, decirle al empleador, ¿verdad?, al patrón, críame 500 plazas, ¿verdad?, y a eso yo te voy a dar una gracia de que no pagues el seguro social, ¿verdad?, de que no pagues algunos impuestos para que puedas fomentar el empleo. Sin embargo, no hay. Te voy a echar abajo tu teoría. En el 2009, diciembre, se exoneraron a 400 de las más importantes empresas de este país con 76,000 millones de pesos que no pagaron de impuestos. Ese fue otro negocio. Espérate. Luego viene, ya más reciente, 65,000 millones de pesos exoneradas también otras ciento y tantos empresas. Entonces, estímulos sí hay. Las grandes empresas sí tienen estímulos. Mira, cuando se aplican sanciones a Telmex o se aplican sanciones a Televisa, inmediatamente interponen un recurso de revisión administrativa y el gobierno federal se lo resuelve de manera favorable. No pagan un peso. Entonces, son estímulos para que fueran generando mayor empleo. Todas las empresas que vienen a Chiapas vienen a buscar el negocio fácil, no vienen a invertir. Pero estás hablando de las grandes firmas. Estoy hablando de todo el sector privado. Las medianas firmas no tienen esos beneficios. Las sí, medianas yo creo empresas que medianas no tienen, y las grandes firmas no tienen. Los que no tienen el estímulo son las papelerías,
las tiendas de ropa de aquí de Tuxtla Gutiérrez, pero las medianas y las grandes sí lo tienen. No, pues bueno, de algún modo lo que refleja ello es que hay un contraste, ¿no? En términos de lo que dice el subsecretario de Hacienda y lo que dista en la realidad, ¿no? Que son totalmente... Vivimos en dos mundos distintos, ¿no? Totalmente de acuerdo. En dos mundos distintos. Y los únicos que sí parece ser que no les preocupa la situación económica, ahí sí le creo al secretario de Hacienda, es aquellos que, como el caso Granier, hurtaron de las arcas públicas los miles de millones de pesos y que no les importa quizá en este momento ya pagar con cárcel, ¿no? El resultado de este robo a despoblado, como se dice, ¿no? Sí, lo que pasa no es les que importa. yo creo que hay que escribir ya un manualito. Se va a acordar en pocos años? Por eso, hay que escribir un manualito. Cuando mucho te va a llevar 1 año y medio, 2 años en prisión y después disfrutas de tu fortuna. Sí, nada más. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, ahorita, de la maestra, para no irse muy atrás? No, inmediatamente, Fidel Herrera, de Pablo Salazar, Humberto Moreira, Pablo Salazar. Nadie. Sí, y además con privilegios. Totalmente, no, y además víctimas de persecuciones, porque a la clase política se blinda también que hasta salen después convertidos en víctimas. Bueno, pues Andrés, en el caso de Andrés Granier, Arturo Núñez, que es el actual gobernador de Tabasco, señaló que no solo su antecesor será el exfuncionario del sexenio anterior que se ha encarcelado, que aún faltan muchos más exfuncionarios por encarcelar, y advirtió que el exmandatario tabasqueño deberá ser trasladado a su estado, ya que es aquí donde se le siguen los procesos locales, porque en el estado es donde está radicado el juez federal que ordenó su orden de aprehensión, y dijo que si se traslada a Granier a Tabasco, habrá tiempo para que durante el arraigo decretado por la Procuraduría local, que aún continúa, pues no se han cumplido los 30 días, se termine de integrar la averiguación previa y se le pueda girar la orden de aprehensión correspondiente. Tendrá que estar en Tabasco porque tanto el juez de la causa de los delitos federales como el juez de la causa local están radicados aquí en nuestra entidad, en Tabasco, y dice que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado tiene en arraigo al exgobernador por peculado, ejercicio indebido y eventualmente también el delito de enriquecimiento ilícito, y lamentó que la detención de Granier, dice, que con esta circunstancia se esté dejando en mal al Edén, al llamado Edén, ¿no? Sí. Y además yo insisto en que aquí tiene que haber habido falla en alguno de los elementos en los que estaba el plan de la llegada de Granier. Algo tiene que haber fallado porque él tenía medido venir a lavar su nombre y regresarse inmediatamente. Pero pues no contaba ni con la astucia en primer lugar, con el tropezón que se dio, y luego con la astucia del gobierno, pedirlo, y al hospital tiene que haberle dicho, te vas. Lo que no sabía doña Gloria es que esto es como el Big Brother, las reglas cambian, ¿no? Así de fácil. Sí, pero daba una opinión Jorge Enrique hace 3 días, creo yo, donde decía que había que tener cuidado porque las mismas denuncias contra el exgobernador no estaban muy bien sustentadas, ¿no? Al parecer no había. Entonces va ahí caminando, el juicio va a ser largo. ¿Cómo tú acusas a una persona de evasión fiscal? O sea, tenías que haber cumplido todo un proceso. Es decir, tenías que haberle solicitado su declaración, tenía que haber estado expuesto por el SAT con una exigencia de pago de impuestos. O sea, tenías que haber preparado para una cosa de evasión de impuestos. La otra, lavado de dinero de procedencia ilícita, pues a no ser que el dinero del gobierno sea ilícito, pero el dinero que se llevó no es de procedencia ilícita, es un dinero del gobierno del estado de Tabasco, no es de procedencia ilícita. Procedencia ilícita. Lavado de dinero. Por eso, ¿cómo constituye el lavado de dinero, no? ¿Cómo tan rápido? Yo creo que lo está elaborando la misma unidad de inteligencia financiera que está trabajando el asunto de la maestra Elvester. Lo que pasa es que él se adelantó, maestro. Bueno, no contaba con la astucia de los mexicanos. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes.